Bueno, queridos patitos, vamos a tratar el asunto de que Reporteros Sin Fronteras advierte que Brasil no promueve el periodismo plural. Es algo realmente curioso. Ante todo y sobre todo, porque la libertad de prensa debe ser globalmente considerada. Y tenemos los propios Reporteros Sin Fronteras hablando de la clasificación de la libertad de prensa en 2023. Los peligros de la industria del engaño. La 21ª edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que revela grandes cambios, en ocasiones radicales, vinculados con la inestabilidad política y social y tecnológica, según su forma de ver este asunto. Pero vamos con el ámbito de Brasil. ¿Qué es lo que ha saltado en este mes de marzo como noticia? Y es que Reporteros Sin Fronteras, esta ONG, RSF, ha publicado esa semana de comienzos de este mes de marzo de este año 2024 un informe en el que advierte que no hay suficientes políticas en Brasil para promover la pluralidad en el periodismo nacional y según la organización el país carece de una política más robusta y estructurada para promover la pluralidad y diversidad periodística. Aquí debemos de recordar un pequeño detalle. Y un pequeño detalle es el EGM en su última edición establece que las revistas, los dominicales, los periódicos impresos tienen cada vez menos influencia y capacidad de permeabilidad en la sociedad. Tienen mayor capacidad de penetración. Todavía la radio y la televisión. La radio en el ámbito del Estado español, debemos recordar que Radio Televisión Española surge a finales de los años 50 como ente ligado al ámbito de la televisión. Había solamente una televisión en el ámbito del Estado español. Luego vino la UHF, la llamada segunda cadena, y hasta 1989-90 solamente fueron ampliados en los años 80 la capacidad de algunas televisiones autonómicas, como es Euskal Irrati Televista, la Corporación de Medios, que sería TV3 en Cataluña, Televisión de Galicia y Telemadrid y Canal Sur. Luego vienen las privadas, que Antena 3, Telecinco, 1990. Por tanto, es bastante reciente la ampliación de la televisión, la sigue colectiva de haber sido un medio de socialización y la radio ha sido el que durante mucho tiempo ha tenido un papel más predominante. Por eso en el Estado español la radio sigue teniendo influencia. La televisión es el segundo, es decir, radio, televisión, pero el primero es Internet. Internet tiene la preeminencia en cuanto a influencia en el ámbito de la información. Y por tanto, ahí tenemos un primer escalón a la hora de entender la libertad de prensa, no como se podía entender hace 40 años, sino de una manera distinta. Incorporando también las redes sociales y aquellos que trabajan a través del ámbito digital como un elemento importante para el medio periodístico. Y por otro lado, Brasil ha sufrido la polarización con Bolsonaro y Lula. Y parece que lo que hay en medio ya no existe. Y por tanto, esto que ha sido un fenómeno que ha sufrido Brasil, también Argentina, también Chile, también hasta cierto punto Estados Unidos, hasta cierto punto Francia, hasta cierto punto Italia, pues tenemos ahí una variedad importante a la hora de entender la libertad de prensa, no como un valor de información, sino de retroalimentación de espectros circulares dentro de una posición ideológica aprendida previamente. Y por tanto, el sesgo de confirmación vendría derivado de todo esto para poner en sordina ciertas concepciones previas para poner en marcha el marco de referencia de lo que uno ya sabe previamente. Por eso el tema de falacias, el tema de sesgos que puede influir el hecho de que no haya una libertad de prensa real, sino una libertad de prensa condicionada al espectro político y social en el que uno viva. Abrimos comillas. ¿Qué dice Reporteros Sin Fronteras? Dice: en un contexto de recientes ataques al Estado democrático de derecho en Brasil, la urgencia de garantizar normas y políticas que fortalezcan un periodismo libre, plural y confiable
es crucial para la propia democracia brasileira. Dice el documento recogido por Agencia de Brasil y agrega que Brasil está lejos de un marco normativo que proteja y promueva el pluralismo, la diversidad y un periodismo fuerte y relevante. La pluralidad o diversidad del periodismo es defendida por la organización como una condición necesaria para garantizar una cobertura equilibrada e inclusiva de los acontecimientos, promoviendo una sociedad más informada. Además, otra recomendación es la creación de nuevos medios locales para combatir los llamados desiertos informativos, ya que se estima que 26 millones de brasileiros de 2.700 ciudades del país no reciben noticias locales. Es interesante porque este nicho de haber disponibilidad de medios digitales, entonces se podría abrir naturalmente en un espacio de libre competencia. La libertad, la democracia, un espacio donde las personas puedan acceder a su capacidad de contarse los unos a los otros. Es posible ejercer esa labor de periodismo. Esto sí, hemos de recordar un pequeño detalle. Cuando se trata de romper el monopolio de la RAI en Italia, había una serie de cadenas locales que emitían y que en buena medida empezaron a ser controladas por Mediaset, lo que luego sería Mediaset a través de Berlusconi. Y en un momento dado decidieron hacer lo que se llama la cadena nacional, para dar la sensación de que todas esas cadenas locales en realidad eran un contrapoder nacional contra el emporio de la RAI. Por tanto, de facto, habían roto algo que en la ley estaba establecido de que no podía haber cadenas nacionales privadas. Es decir, en primer término, había cadenas locales destinadas a informar de lo local, pero fueron utilizadas por alguien a nivel nacional italiano para romper el monopolio de la RAI, aun yendo en contra de la ley tal y como estaba establecida. Por lo tanto, esto de que se estima que 26 millones de brasileños de 2.700 ciudades del país no reciben noticias locales, eso es un problema tanto de falta de libertad, de falta de democracia real, de la capacidad de cada cual de establecer su medio digital, o tal vez simplemente que estos Reporteros Sin Fronteras no establecen la capacidad de emisión y recepción de noticias locales a través de medios digitales, pensando única y exclusivamente en noticias a través de medios de papel, lo cual evidentemente estaríamos hablando de un pensamiento de hace décadas, y por tanto ahí tendríamos también ese elemento de incorporar de que a veces cuando se utilizan medios locales, y en el Estado español hubo televisiones locales que luego fueron utilizadas de otra manera también, no incorporar esto en el pensamiento es hacerse trampas en el solitario. El director de RSF, Reporteros Sin Fronteras en América Latina, Artur Romeo, recordado que el sistema de información en Brasil se caracteriza por una excesiva concentración de la propiedad de los medios en unas manos de unos pocos grupos económicos, y que esta situación se ve agravada por la fragilidad del público, la comunidad y sectores de la comunicación como los medios periféricos, populares e independientes. Esta fragilidad está íntimamente asociada a la falta de incentivos y garantías institucionales para que estos vehículos puedan operar en una situación de menor precariedad en su trabajo, ha destacado. En 2017, hace ya 7 años, que puede parecer por poco, pero es una barbaridad de años, una encuesta de Reporteros Sin Fronteras en colaboración con Intervoces concluyó que las 4 mayores cadenas de televisión concentraban el 70% de la audiencia nacional, lo cual constituiría, según estas organizaciones, un oligopolio en las comunicaciones, prohibido aparentemente por el apartado 5 del artículo 220 de la Constitución brasileira. Para promover la diversidad en el periodismo del país, el informe de Reporteros Sin Fronteras sugiere la oferta de subsidios estatales, la tributación de las plataformas digitales, para financiar la diversidad del periodismo en Brasil, así como la distribución de la publicidad estatal según criterios claros y no discriminatorios. Lo que viene siendo en el Estado español, en el ámbito de la bipolaridad, referido al emporio de la publicidad, sobre todo cuando las televisiones públicas fueron eliminadas de la ecuación a través del emporio de A3 Media y de Mediaset. Es algo que a cualquier español medio le resultará, en teoría, familiar. Para la organización, para la falta de voluntad política, para impulsar esta agenda, ya sea de gobiernos, de izquierdas,
con Lula, Dilma Rousseff, o de derechas, Bolsonaro, las últimas 2 décadas, a pesar de gobiernos que se declararon comprometidos con la construcción de un entorno mediático plural y diverso, el país ha experimentado en la práctica la flexibilización de las pocas normas anticoncentración en la propiedad de las emisoras, afirma el documento. Reporteros Sin Fronteras sostiene que el pequeño número de empresas de comunicación cubiertas por la publicidad gubernamental representa un obstáculo para la promoción de un entorno periodístico plural, diverso en el país. Sobre esto de la publicidad gubernamental tenemos un vídeo específico hablando sobre ello, así que no me detendré en este asunto. Sin el desarrollo y la implementación de una política dirigida a los medios de comunicación no comerciales independientes regionales, la promoción concreta de la ampliación de la variedad de voces en la comunicación brasileira sigue siendo inexistente, dice el documento. Y aquí añadiríamos un pequeño detalle, y es que cadenas como RT, Al Jazeera, han establecido a veces, en algunos lugares, la capacitación de cierta prensa que no veía espacio dentro de la visualización del lugar, con la incorporación de esos otros puntos de vista, con una idea de ruptura, sobre todo RT, con la idea de hacer daño con discursos alt-right, aunque se vistan de izquierda, y eso es algo que merece ser estudiado porque es, por ejemplo, lo que luego en cierto vídeo de Belu Martis, Nacho Montes de Oca y Francisco García Campa hablan de la relación entre el mundo woke con el islamismo radical, lo cual ciertamente resulta curioso, pero la historia ofrece alianzas alucinantes, pero que son reales y existen, o tal vez existan. Respecto a las propuestas para grabar las plataformas que utilizan contenidos periodísticos que se transmitan en el Congreso Nacional, Reporteros Sin Fronteras dice que podrían representar un alivio para el sector, pero advierte que es necesario mejorar los proyectos existentes para financiar la pluralidad en el periodismo. Los proyectos siguen el modelo adoptado en países como Australia y Canadá, donde las plataformas negocian con los medios de comunicación valores por el uso de sus contenidos, pero no define claramente qué tipo de uso de contenidos periodísticos daría lugar a una remuneración ni establece criterios para incluir puntos de venta más pequeños, regionales y sin fines de lucro, afirma Reporteros Sin Fronteras. Y es que este elemento de Brasil lo deberíamos de poner en el contexto general de esa clasificación de 2023, de la clasificación mundial de la libertad de prensa, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios, y se publicó el día 3 de mayo del 2023, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese año, 2023, concluye con que la situación era muy grave en 31 países, difícil en 42 y problemática en 55, mientras que es buena o bastante buena en 52 países. En otras palabras, las condiciones para ejercicio del periodismo son adversas en 7 de cada 10 países y satisfactorias solo en 3 de cada 10. Es decir, buena situación en el 14,4%, situación más bien buena en el 15%, situación problemática en el 38,3% y situación difícil en el 21,1% y situación muy grave en el 11,1% de los países. Noruega se mantiene en primera posición por 7º año consecutivo. Por primera vez un país no nórdico se sitúa en segundo lugar, concretamente Irlanda en el segundo lugar, por delante de Dinamarca, que es el tercer lugar, y Países Bajos, que es el sexto lugar, que sube 22 puestos. Ha vuelto a repetir la oposición que ocupaba en 2021 antes del asesinato del periodista Peter R. de Vries. También se registran cambios en la parte baja de la clasificación. El trío final está formado exclusivamente por países asiáticos. Vietnam, el 178, que ha rematado su caza a los reporteros y periodistas independientes. China, el 179, la mayor cárcel de periodistas del mundo y uno de los principales exportadores de contenidos propagandísticos. Y como era de esperar, Corea del Norte, el número 180. La clasificación mundial de la libertad de prensa muestra una gran volatilidad con subidas y bajadas importantes y con cambios inéditos, como por ejemplo la subida de 18 puntos de Brasil,
La subida de 18 puntos de Brasil contrasta con lo que hemos dicho antes, y la bajada de 31 de Senegal. Esta inestabilidad es producto de un recrudecimiento de la agresividad del poder en muchos países y de la creciente animadversión hacia los periodistas en las redes sociales y en el mundo no virtual. La volatilidad también obedece al auge de la industria del engaño, que da forma y distribuye la desinformación al tiempo que proporciona herramientas para fabricarla, dice Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras. La edición de 2023 destaca los dramáticos efectos sobre la libertad de prensa de la industria del engaño en el ecosistema digital. En 118 países, es decir, 2/3 de los evaluados en la clasificación, la mayoría de los expertos que han respondido al cuestionario reseñan la implicación de actores políticos en sus países de campañas de desinformación masiva o de propaganda, de manera regular o sistemática. La diferencia entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo artificial, los hechos y los artefactos se difumina, poniendo en riesgo, en peligro, el derecho a la información. Capacidades de manipulación sin precedentes son utilizadas para debilitar a quienes se encarnan en el periodismo de calidad, al tiempo que debilitan el propio periodismo. El impresionante desarrollo de la inteligencia artificial, la IA generativa, está sacudiendo el ya de por sí frágil universo mediático, que ya ha sido ampliamente debilitado por la web 2.0. Por su parte, el propietario de Twitter, Elon Musk, está llevando al extremo una ideología arbitraria y censitaria, demostrando que las plataformas digitales son auténticas arenas movedizas para el periodismo. La industria de la desinformación esparce producciones manipuladoras a gran escala, como ha demostrado una investigación del consorcio Forbidden Stories, un proyecto incubado en el seno de Reporteros Sin Fronteras. Para colmo, la inteligencia artificial digiere contenidos y luego regurgita simplificaciones que faltan al rigor y la fiabilidad. La quinta versión de Midjourney, un programa de la IA que genera imágenes de muy alta definición, surte a las redes sociales de falsificaciones cada vez más verosímiles e indetectables, como demuestran las fotografías sorprendentemente realistas de una violenta detención de Donald Trump, o de Julian Assange en estado vegetativo, o de una camisa de fuerza para también el individuo antes mencionado. El terreno está así abonado para la expansión de la propaganda de Rusia, número 164, que desciende otros 9 puestos en la clasificación de 2023, mientras Moscú ha creado en tiempo récord un nuevo arsenal mediático para propagar el discurso del Kremlin en los territorios ocupados del sur de Ucrania. Un bloque de silencio, casi un nuevo telón de acero, se ha batido sobre los últimos medios rusos independientes, que han sido prohibidos, bloqueados y o declarados agentes extranjeros. Es un elemento interesante esto de declararte agente extranjero. Investiguen qué es esto de agente extranjero. Los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania. Ucrania está el 100. No, el 79. Rusia 164, Ucrania 79. A cada cual lo suyo. Explican una de las peores puntuaciones en indicador de seguridad de la clasificación. Estados Unidos está al 45, pierde 3 puestos. Los expertos del país respondieron al cuestionario de la clasificación, se muestran pesimistas sobre la situación de los periodistas, marco jurídico local, violencia extendida, a pesar de la buena voluntad de la administración de Joe Biden. El asesinato de los periodistas Jeff German, Las Vegas Review Journal en 2022, y Dylan Lyons en la cadena Spectrum News en 13, en 2023, ha tenido un claro impacto negativo en la posición del país. Brasil está al 92, escala 18 puntos debido a la marcha de Jair Bolsonaro, cuyo mandato estuvo marcado por una fuerte hostilidad hacia los periodistas y el regreso al poder de Luis Inácio Lula da Silva, que ha prometido mejorar la situación. En Asia, otras alternativas y cambios políticos también han aliviado la presión sobre la prensa. Ahora explican algunos importantes progresos, como los registrados en Australia, el número 27 subiendo 12 puestos, y Malasia, el 73 subiendo 40 puestos. La situación ha pasado de problemática muy grave en 3 nuevos países. Tayikistán, que ha bajado un puesto. La India, 161, que ha bajado 11 puestos. Turquía, 165, que ha bajado 16 puestos. En India, una cooptación de la prensa por oligarcas próximos al primer ministro Narendra Modi pone en peligro el pluralismo, mientras que el régimen turco de Erdogan ha intensificado la persecución de los periodistas en vísperas de las elecciones del 14 de mayo de 2023 que se sucedieron. En Irán, el 177,
La intensa represión del movimiento social desencadenado por la muerte de la joven activista Masha Amini ha desplomado los resultados del país en los indicadores del contexto social y marco jurídico de clasificación. Los mayores descensos de la edición 2023 se concentran especialmente en África. Senegal, el número 104, un modelo regional hasta hace bien poco, pierde 31 puestos, principalmente por el procesamiento de los periodistas Pape Alé Niang y Pape Ndiaye, así como por el fuerte deterioro de las condiciones de seguridad de los periodistas. En el Magreb, Túnez, el 121, presidido por Kais Saied, cada vez más autoritario, intolerante con las críticas a la prensa, retrocede 27 puestos. En América Latina, Perú, el 110, donde los periodistas pagan un alto precio por la persistente inestabilidad política, son reprimidos, atacados y desacreditados por su proximidad a las élites políticas, cede 33 puestos. El desplome de Haití, el número 99, baja 29 puestos, se debe esencialmente al continuo deterioro de la seguridad. Europa es la región del mundo donde las condiciones para ejercer el periodismo son más favorables, especialmente en el seno de la Unión Europea. No obstante, la situación del continente es desigual. Alemania está en el número 21, que registra un número récord de incidentes violentos y detenciones de periodistas en su territorio, cae 5 puntos. Polonia, el número 57, donde el año 2022 fue relativamente tranquilo en materia de libertad de prensa, sube 9 puntos. Mientras que Francia, el 24, avanza 2. Grecia, el 107, donde los periodistas han sido vigilados por los servicios secretos mediante potentes programas de software de espionaje, se mantiene en el último puesto de la Unión Europea. La puntuación del conjunto de la región se ve muy afectada por los malos resultados de Asia Central, varios países de la zona, Kirguistán, 122, bajando 50 puestos, Kazajistán, 134, bajando 12 puestos, Uzbekistán, el 137, bajando 4 puestos, cae por el creciente número de ataques a los medios. Por último, Turkmenistán, el 176, donde la censura y la vigilancia se ha reforzado aún más tras la elección del hijo del presidente saliente, Serdar Berdimuhammedov, en marzo del 2022, se mantiene en el furgón de cola entre los 5 peores países del mundo en libertad de prensa. América ya no tiene ningún país en verde en el mapa de la libertad de prensa. Costa Rica, en 23, bajando 15 puestos, que se mantenía en el último bastión de la región con una situación buena, ha cambiado de categoría tras caer 5 puntos, debido a un retroceso muy marcado de la puntuación política, menos 15,68 puntos. Y se sitúa por detrás de Canadá, que es el 15, que ha subido 4. En México, 128 de la lista, cede otro puesto más este año. Registra el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo, 28 en 20 años. Cuba está en el 172, donde la censura se intensifica y la prensa sigue siendo monopolio del Estado. Se mantiene como en 2022 a la cola de la región. Aunque África ha registrado algunas subidas significativas, como Botsuana, que está al 65, que ha ascendido 30 puestos. El ejercicio del periodismo se ha vuelto en general más complejo en el continente, donde la situación se describe como difícil en cerca del 40% de los países, frente al 33% en 2022. En el caso particular, Burkina Faso, el número 58, donde se han superado cadenas internacionales y se han expulsado a periodistas. Se han suspendido cadenas internacionales y se han expulsado periodistas de forma más general de la región del Sahel, que se está convirtiendo en una zona sin información. El continente también se ha visto azotado por varios asesinatos de periodistas, entre ellos Martínez Zongo, en Camerún, que está en el 138, en Eritrea, que está en el 174. La prensa sigue sometida a la arbitrariedad absoluta del presidente Isaías Afewerki. La región Asia-Pacífico concentra algunos de los peores regímenes del mundo para los periodistas. Birmania, el 173, la segunda mayor cárcel de periodistas del mundo desde el golpe de Estado de la Junta Militar. Y Afganistán, el número 152, donde las condiciones de trabajo de los periodistas siguen deteriorándose y las mujeres reporteras han sido literalmente borradas de la vida pública. Se mantienen en los últimos puestos de la clasificación. Última en el ranking regional, la zona del Magreb Oriente Medio sigue siendo más peligrosa para los periodistas. En más de la mitad de los países de la región la situación se considera muy grave. La bajísima puntuación de algunos países como Siria, el 175, Yemen, el 168 e Irak, el 167, se debe principalmente al gran número de periodistas desaparecidos o secuestrados. A pesar de la subida de Palestina,
156, que avanza 14 puestos, 156, el indicador de seguridad del país sigue siendo muy bajo tras la muerte de 2 periodistas más en 2022. Arabia Saudí, el 170, se perpetúa en el furgón de cola de la clasificación. En cuanto al Magreb, Argelia, el número 136, que persiste en su deriva autoritaria con la persecución del propietario de medios, y Hasne el Qadi baja 2 puestos y se mantiene en la categoría de países donde la situación de la prensa se considera difícil. Y con esto, evidentemente, la primera parte tenemos el asunto de Brasil, luego la comparación con lo que ha sucedido en el ámbito del territorio, en el ámbito global en 2023. Por tanto, uno se puede hacer una idea más o menos clara de cuál es el punto en Brasil y cuál es la comparativa respecto a los demás países del mundo en ese año 2023. Seguramente habrá que estar atentos a cómo evoluciona este año 2024 para ver quién avanza o retrocede en la escala de la libertad de prensa. Y bueno, esperemos que esto deje de ser un coto para apriorismos y prejuicios y pasemos a buscar una libre capacitación para que cada cual exprese lo que considere oportuno dentro de unos razonables límites. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.